El día de hoy vamos a trabajar las aplicaciones de la derivada en movimientos unidimensionales. Recordemos que los movimientos unidimensionales son aquellos que en física se conocen como desplazamiento, velocidad y aceleración en una sola dimensión. Puede ser en el eje X o en el eje Y generalmente. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar que el desplazamiento, visto desde la matemática como una función en el tiempo, nos permite, a través de las derivadas superiores que vimos anteriormente, comprender y resolver funciones que tienen que ver con él, como son la velocidad, la aceleración y el jerk. Sabemos que Newton determinó que cada una de las funciones del movimiento se relacionan entre sí, y esto se obtiene a través de algo conocido como los diferenciales, y por ello podemos saber que a través de derivadas y antiderivadas con respecto al tiempo podemos relacionar la velocidad, la aceleración y el jerk con el desplazamiento. Desde esta perspectiva tenemos que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, y la derivada de la aceleración con respecto al tiempo es el jerk o empujón. A través de la conceptualización de las derivadas superiores, recordemos que una derivada superior es aquella que se obtiene a través de derivadas simultáneas. Tenemos que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo va a ser la aceleración, y la tercera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo va a ser el jerk. En conclusión, vemos que la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad, la segunda es la aceleración y la tercera es el jerk, y esto se denota algebraicamente de la siguiente manera. Segunda derivada con respecto al tiempo es la aceleración, tercera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es el jerk. Vamos a mirar esto a través de un ejemplo. Se tiene el desplazamiento de un automotor como x de t igual a 4x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 2, debemos encontrar la velocidad, la aceleración y el jerk. Lo primero que hacemos es derivar el desplazamiento para obtener la velocidad. Aquí vemos que simplemente es la derivada de un polinomio, lo que permite que simplemente bajemos el exponente a multiplicar y restemos 1 al exponente. Así tenemos 3 por 4, 12. 3 menos 1 queda 2, por ende da 2x cuadrado, menos 2 por 2, 4, x a la 2, entonces 2 menos 1 da 1, por eso queda x a la 1. La derivada de una lineal es la pendiente, en este caso es menos 5, y la derivada de una constante 0, por ende no se pone. De esta manera tenemos la velocidad que tiene ese automotor. Posteriormente, derivamos la velocidad para encontrar la segunda derivada del desplazamiento, que sería la aceleración. Entonces derivamos el resultado anterior, que es derivar a 12x cuadrado menos 4x menos 5. Es la derivada de un polinomio, por ende lo que tenemos que hacer es pasar a multiplicar los exponentes y restarle 1 al exponente. 2 por 12, 24x, y la derivada de una línea es su pendiente menos 4, y la de una constante 0, por ende no aparece. Por último, para hallar el jerk tenemos que derivar la aceleración con respecto al tiempo, y esto es derivar 24x menos 4. Tenemos la derivada de una línea que es su pendiente 24 y la derivada de una constante que es 0, por ende no se pone. De esta manera encontramos la velocidad, la aceleración y el jerk de una función de desplazamiento. Usando estos valores podemos tabular y podemos graficar cada una de estas funciones. Aquí podemos ver cómo la original es la verde, ¿cierto? La 4x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 3. La derivada, que es la velocidad, es la roja, 12x cuadrado menos 4x menos 5. La segunda derivada del desplazamiento es la aceleración, que es 24x menos 4, que en este caso es la azul. Y por último tenemos el jerk, que en este caso no se podría graficar porque sería una línea constante arriba, simplemente con el valor de 24. De esta manera
aplicamos las derivadas en movimientos unidimensionales. Y de forma inversa podemos aplicar las antiderivadas, es decir, que conociendo el desplazamiento podemos conocer todas las funciones que tienen que ver con él, que es velocidad, aceleración y jerk. No importa si es un movimiento en el eje X o en el eje Y. De esta manera comprendemos que los movimientos unidimensionales van íntimamente ligados con las derivadas y sus contrapartes antiderivadas. Muchas gracias.